Isla de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Cicar, siempre contigo. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Hoy nos hemos trasladado hasta la ciudad de Telde y nos vamos a centrar en el casco histórico, en la zona de San Juan y San Francisco, donde comenzó todo. No podemos abarcar todo el municipio en un solo programa. Destaquemos que tiene una extensión de terreno de casi 103 kilómetros cuadrados y además posee una cantidad considerable de habitantes que la colocan como la cuarta ciudad de Canarias con más habitantes, concretamente con 110.000. Bueno, pues vamos a hablar de este lugar, un lugar emblemático donde la arquitectura realmente toma un relieve considerable y de ello vamos a hablar y también, por supuesto, de la historia de esta ciudad que comenzó llamándose Vega de Telde. Don Antonio María, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, en este momento de lluvia abundante sobre la isla de Gran Canaria. Un poquito diríamos pasados por agua, ¿no? Efectivamente. Bueno, cronista oficial de la ciudad de Telde. Sí, efectivamente, desde el año 1985, cuando yo no tenía sino unos 30 y pocos años. Hoy podríamos recurrir a esa frase tan manida. ¿Ha llovido desde entonces? ¿No? Ha llovido, sí. Ha habido muchos días de sol, pero también algunos de lluvia, desde entonces. Telde es una ciudad con un clima muy bueno. Siempre estamos sobre los 22, 23 grados. Llueve en el invierno, pero los veranos son espléndidos en esta ciudad. Esto es una ciudad de luz solar. Bueno, es una ciudad con un territorio muy amplio. Y por lo tanto hoy nos vamos a centrar, si te parece, en la zona más antigua de Telde, sí. Aquí donde nos encontramos, en San Juan y también muy próximo de aquí, San Francisco, ¿no? Sí, efectivamente, el actual Telde tiene 102 kilómetros cuadrados, con una población
que oscila entre 100.000 y 110.000 habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad de la provincia de Las Palmas y de la isla de Gran Canaria y la cuarta del archipiélago. Por la ley de grandes ciudades, Telde es una de las afectadas, de las 4 ciudades afectadas por la ley de grandes ciudades. Se fundó el 7 de noviembre de 1351, pero el Telde actual, el que nosotros vemos, es el que se funda en la primavera-verano de 1483 por la Real Hermandad de Caballeros de Andalucía, y efectivamente se levanta una iglesia dedicada al Señor San Juan. Después se se va desarrollando la ciudad en torno a la actual basílica, y después ya se pasa al barrio de San Francisco en torno al convento franciscano que le da nombre. Vamos a ir, si te parece, paso a paso para ir desgranando un poquito esa parte en cuanto a los edificios emblemáticos que encontramos aquí en esta zona de Telde, en este lugar, que es el génesis de la ciudad, evidentemente. Sí. ¿No? Pues mire, de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, pues nos quedan gran parte de lo que es el urbanismo, las calles, plazas, rincones del barrio de San Juan y del barrio de San Francisco, y parte de los llanos de Jaraquemada o San Gregorio. ¿Qué destacaría de San Juan? De San Juan. Bueno, el edificio principal, sin duda alguna, es la antigua iglesia matriz de San Juan Bautista, hoy, a partir de la bula de Pablo VI, Basílica Menor de la Cristiandad de San Juan Bautista. Ahí tanto lo que es un edificio gótico renacentista, con alguna influencia posterior barroca, así como su fachada neogótica, pues recuerdan una forma de construir muy noble y muy propia del momento. Don Antonio, si le parece, ya que hace referencia a la iglesia de San Juan, vamos a hablar con el párroco, que seguro que nos va a contar detalles de este lugar, no solamente de la iglesia, sino todo su entorno. José María, me veo muy bien, ¿eh? Pues sí, muy bien, muy bien. Encantado además. Muy bien y encantado. Y muy feliz con la tarea que estoy realizando, estoy ejerciendo. Muy feliz además. No es para menos, ¿no? Usted la ha elegido, ¿no? Esa tarea, y la está haciendo con devoción y con mucho amor. La misión es justamente coordinar el trabajo pastoral junto a los otros compañeros párrocos de las distintas parroquias. Y es coordinar y es animar en la medida de lo posible. Don José María, yo soy un poquito cotilla. Y usted tiene una frase, que no sé si usted se la ha arrebatado al señor obispo, a don Francisco Cáceres, o es suya. A ver quién es el autor. El autor. Con los años que tiene, y el resto lo dejo para que usted lo diga. Sí. Me preguntó que cómo estaba y le dije, muy bien, para los años que tengo y el sexo que Dios me regaló. Bueno, ahí queda. ¿Se siente, por lo tanto, feliz en Telde? Un lugar, en esta zona aquí, el casco histórico, nos encontramos, precioso. Encantador. Me pueden poner muchos adjetivos. Sí, sí. Me siento muy feliz en Telde porque es la tercera vez que estoy como cura en Telde. Sí. Cuando me ordené de sacerdote, me enviaron a San Gregorio. Allí estuve colaborando 3 años con 2 compañeros más, del 78 al 81. Después, eso sí lo elegí por decisión propia, le propuse a Ramón Echarren, obispo de entonces, que me mandara a Ginamar. Fui el primer cura del barrio de Ginamar.
y allí estuve desde el 81 al 88. Y bueno, no pensaba nunca más volver a Telde después de haber estado en 2 ocasiones, pero nada, el obispo me llamó en el 2009 y me dijo que había pensado en mí para esta etapa de mi vida. ¿Qué me puede contar de la Basílica de San Juan Bautista aquí de Telde? Sí. Bueno, hay 2 dimensiones. Una es lo que es la propia parte arquitectónica, el edificio, la basílica. A mí me gusta decirle la mocata. Y mocata. ¿Sí? A la Alhambra le llaman la mocata. La mocata. La mocata. Ahí yo digo, este gran edificio, este inmueble tan referencial de la ciudad de Telde, del faicanato de Telde, eso es una dimensión. Y después está la dimensión propiamente espiritual, que es concretamente el trabajo ministerial que se hace al servicio de la comunidad concreta de Telde, y por ser un santuario, viene gente de toda la isla y de más allá de la isla. Un santuario. Un santuario. Que lo visitan muchísimas personas que vienen de todos los puntos de Canarias, y son muchos también los extranjeros que vienen a visitarlo. Muchos. Sí. Además hay recogidas en el archivo algunas anécdotas preciosas. Por ejemplo, de unos anglicanos que pasaron por aquí en su momento y había una procesión del Santo Cristo en la calle y se convirtieron al catolicismo. Sí, sí. Cuando vieron la imagen y vieron la fe del pueblo que acompañaba este icono tan referencial del Santo Cristo, pasó en aquel matrimonio ese misterio que solamente Dios puede saber, que se pasaron al catolicismo y escribieron una carta diciendo que había sido ocasionado, o digamos fue la oportunidad para el cambio. Sí, sí, viene mucha gente. Detalles de la Basílica de San Juan Bautista. Sí, sí. ¿Qué destacamos? Imágenes, hay época en que se creó la Basílica, que fue hace mucho. Podemos decir más que la Basílica, porque la Basílica es un título honorífico que tiene el edificio y el entorno. Es un título que viene del año 73. De reciente creación. Lo importante es la parroquia. Esta parroquia, estamos aquí ahora en este archivo parroquial, aquí vemos nosotros pues todos los libros bautismales. La primera partida de bautismo de esta comunidad fue el 25 de marzo de 1503. 1503, recién terminada la conquista. Ya estaba aquí la parroquia jurídicamente creada y con sus libros. Tanto es así que la primera partida, que es muy sencilla, tiene 2 notas, o si quiere 3. Uno, que la niña que se bautizó se llamaba Francisca, hija de una esclava. Su padre era un herrero, y el padrino se llamaba Adai. Sí, es muy, entiendo por qué está mezclado. Francisca, porque ya los franciscanos debe ser que estaban un poco, esclava, su madre, pues por la situación posiblemente social del momento, y Adai, el nombre de un oriundo canario. A lo largo de la historia, el edificio de una forma sumatoria se fue haciendo progresivamente hasta quedar en lo que está en la actualidad. De cosas importantes desde el punto de vista digno de destacar, está en primer lugar, desde el punto de vista espiritual, el icono, la imagen del Santo Cristo.
que vino de México, de Michoacán. Los indios tarascos de Michoacán fueron los que hicieron esa imagen, que es una imagen que tiene casi un 80 de alto, pero pesa solamente 6 kilos. 6 kilos. Sí, porque esa imagen, en esa época, estamos hablando también la época de los inicios de la colonización de América y la evangelización de América, los obispos quisieron donar a sus dioses, a sus parroquias de imágenes. Usted podrá entender que la imagen en sí mismo no va a ser milagro, no va a ser milagro. Pero lo que sí es cierto es que a través de este icono mucha gente se encuentra con el Dios Salvador y con el Cristo liberador y sanador. Y te cuentan la gente una cantidad de historias de salud que si tú no las oyes, no te las crees. ¿Y qué destacaría? Al margen del Cristo que está ahí en lo alto del retablo mayor. ¿Qué más? En el centro de ese retablo mayor hay un retablo pequeño, que es también de principio de la mitad del siglo XVI, que es un pequeño retablo en miniatura, en madera, claro, por supuesto, que vino de Flandes y que fue de los primeros. Y tanto es así que los expertos vienen a observarlo, a contemplarlo, a fotografiarlo, porque tiene una belleza pues singular. Tanto es así que una comisaria de Bruselas me llamó a mediados de este año, me llamó para decirme que van a venir a hacer un estudio también específico por la Comunidad Económica Europea. Después está el tríptico del nacimiento, que hay mucho escrito sobre ese tríptico, que también es original. Es original y tiene una altura, pues eso, singular también. Y después hay una impronta también aquí artística muy importante de un pintor canario, que es don Jesús González Arencibia, que fue el que hizo los frescos del baptisterio, precioso, precioso, original. Y después está el tríptico de la Pasión, que ese lo adquirí yo hace 2 años a su dueño, que lo tenía en venta, y lo adquirí para ponerlo aquí. Me costó un pastuco, porque está considerada la pintura religiosa más importante del movimiento indigenista canario del siglo XX. Aquí estoy con Jesús Ruiz, jubilado, pero que ha seguido muy activo, llevando a cabo una tarea de cronista multicultural, podríamos decir. Sí, colaborador cultural en toda la diversificación de actos a los que puedo asistir,
de diversa categoría, como presentación de libros, conferencias, visitas culturales, exposiciones. Lo que hago es hacer un reportaje gráfico y luego grabo las intervenciones y con autorización hago una síntesis o pongo el texto íntegro para que con autorización se difunda y se tenga el ciudadano la posibilidad de asistir, en cierto modo, a ese acto. Naces en Madrid, ¿verdad? En Madrid, en 1947. El próximo diciembre cumplo 71 años. Y eso que eres de letras, ¿eh? De letras, sí, de letras. Bueno, llegas aquí a Telde, ¿en qué año? En 1954. A mi padre le destinaron aquí para el servicio telefónico, de automatización del servicio telefónico, y aquí se instaló y siguió hasta que pasó toda su vida prácticamente aquí. 3 hermanos vinimos de Madrid y otros 3 nacieron aquí en Telde. Y aquí has disfrutado, has vivido de una forma muy placentera. Sí, muy bien, porque pasé unos años inolvidables. Digamos, mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, en unos años que francamente fueron muy buenos, porque participar de la climatología que había aquí, de la buena disposición y de la buena gente que nos recibieron con los brazos abiertos. Mi padre siempre nos lo recordó, que se integró con mi madre enseguida en esta sociedad, desde que iniciamos nuestras andaduras en el barrio de Ejido, arriba en San Gregorio. ¿En Iberia te jubilaste? Sí, me jubilé. La... Sí, y yo me planteé un reto con la connivencia de mi querida esposa, que entendió un poco la ilusión que tenían por ejercer algo diferente. Empecé ya que he instalado aquí en Telde, empecé a hacer colaboraciones culturales de tipo textual, textos y grabaciones e imágenes. Sí, porque eres ahora mismo inseparable de una cámara fotográfica que lo va captando casi todo, ¿no? Y le vas dando tu comentario a lo que captas con la cámara. Sí, porque la cotidianidad hace que muchas veces no es que no mires, no observes detalles que se te escapan, es normal. Entonces ahí, por ejemplo, hoy, mientras que estamos haciendo esta grabación, la lluvia que ha caído ha dado un panorama de nuestro casco histórico muy bonito. Hay unas imágenes muy bonitas de contraluces, de sombras, de grises, que la lluvia hace de espejo en el suelo y crea otra imagen diferente a lo que cotidianamente vemos. Y aprovecho en este recorrido que estamos realizando en el casco histórico de Telde, aquí en San Juan, en la zona de San Francisco y alrededores, para hacer una pequeña reflexión y lanzar un mensaje a aquellas personas que tengan la posibilidad de colaborar, de ayudar, de evitar que estos edificios emblemáticos, que estos edificios que son historia de nuestros pueblos, porque forman parte del origen, del génesis de la creación de los mismos, se mantengan pero con la dignidad que se debe mantener, no solamente de fachada, sino también de interior. Hay muchas viviendas que tienen una fachada muy bonita, que para la fotografía queda magnífico, pero si entramos, si accedemos al interior, lo vemos hueco, vacío, roto. Por lo tanto, ahí hay que hacer un trabajo. Me consta de que son muchas viviendas de personas, de particulares, son viviendas privadas, y por lo tanto ahí los que están al frente de un mandato, ayuntamientos, cabildos y demás, poco pueden hacer, pero hay que intentar que esas personas no dejen que esas viviendas se caigan, que esas viviendas se pierdan, porque con el tiempo es lo que va a ocurrir. Pero no me refiero aquí en esta ocasión donde me encuentro, aquí en el casco histórico de Telde. Hablo en general a todos los lugares de Canarias donde existen estos rincones tan maravillosos, donde la historia de cada municipio se escribe y se puede leer
en cada una de sus viviendas. Bueno, pues esperemos que ello sirva de reflexión para quien corresponda y hagamos posible que las viviendas estén tan bonitas en el exterior como lo deben estar también en el interior. De no ser así, el futuro de estas viviendas, de este patrimonio que no pertenece solamente a un municipio, que es un patrimonio de todos los canarios, que no desaparezca, que se mantenga. Oh, I used to believe sin made you angry with me, but then you came close and tore that old veil. You said you were proud of me. We cannot forget, it's all about love, the love of the Father, Spirit and Son. No, we cannot forget, it's all about love, but we've been forgiven in perfect love. So awake my soul, arise and shine, His glory lives in you. The story of my Jesus Christ forever made us new. So I'll throw off all my doubt as you open my eyes to see the King of the cross is now fully alive and my shame dead at Calvary. Oh, we cannot forget. Telde tiene un pasado extraordinario, espléndido. En Telde se han dado todos los movimientos sociales, culturales, que después se reflejan en el resto de la isla de Gran Canaria. Por ejemplo, poca gente sabe que las primeras plataneras que se plantan en Canarias se plantan en Telde, en lo que se llamó la Vega Mayor, o que el primer exportador de tomates de toda Canarias, Mr. Blice o Mr. Blice, planta el primer tomate en Telde, en un lugar llamado el Mayorazgo de Tara. Tampoco sabe muchísima la gente que Telde es de los pocos lugares que fueron cantados por el gran Lope de Vega, porque Lope, en su obra La Dragontea, habla de la playa de Melenara, donde el soberbio inglés trocó sangre por agua. Y cuando cogemos a Telde, en la historia, en la literatura, etc., aquí nacieron poetas de la talla de Saulo Torón, dramaturgos como Montiano Placeres, pero el gran arqueólogo y antropólogo Gregorio Chili Naranjo, fundador de la Sociedad Científica El Museo Canario, o es patria de uno de los mayores políticos que han dado a la isla, Fernando de León y Castillo. Y de así podíamos ir hablando, o la primera doctora farmacéutica de todo el archipiélago, doña Adela Báez Mayor. Y con eso podemos contar con muchas cosas, porque Telde ha tenido la suerte de estar siempre en vanguardia de cualquier movimiento económico, político, social que se dé en el archipiélago, para bien y para mal. Julio Pérez, poeta y escritor, aunque bueno, esta faceta no sé si ha ido ligada con otra de tus profesiones a lo largo de tu vida. Bueno, lo de poeta y escritor lógicamente nunca lo he asumido como profesión, es una vocación si quieres, porque mi profesión ha sido siempre profesor de formación vial, antiguo profesor de autoescuela, que era como se llamaba antes. Y bueno, luego lo de escribir, no voy a decir que he sobrevenido, porque fue algo que ocurrió incluso antes. Ya escribía de chico, escribía alguna cosa. Recuerdo como anécdota que mi primer poema lo escribí en una barbería, donde el barbero siempre me molestaba haciéndome girar en la silla. Ajá. Y en otro barrio de al lado, que se llamaba La Fonda, había otra barbería.
y el barbero cada vez que me ve me lo recuerda, es primo mío, y yo le dije, déjate de boberías, mira que en la fonda hay otra barbería. O sea, ya le hice una rima cuando tenía 4 o 5 años, ¿no? Me parece que vamos a centrarnos en lo que nos toca en el programa de hoy aquí en Vivir en Canarias, que es hablar, conocer un poco más, dar a conocer un poco más esta zona histórica, casco histórico de Telde, donde los edificios emblemáticos que existen desde hace siglos atrás se conservan. Yo no voy a entrar en cuestiones que se han debatido en otros foros o que se han incluso publicado de la conservación de alguna vivienda de esta zona, en fin, detalles. Voy a quedarme con lo que yo veo, con lo que estamos viendo, y lo que veo me gusta, así a simple vista, sin profundizar en más. Sí, bueno, Telde tiene un encanto evidente, creo yo. Lógicamente hay que andarlo, es decir, es cuestión de caminarlo. Barrios como el de San Francisco, San Juan, San Gregorio, que es la zona donde vivieron los berberiscos traídos para trabajar en la caña del azúcar en su momento, y entonces las calles tienen otro trazado, como más estrechas. Sí, porque esto, como todo, iba por clases, ¿no? Claro, claro, siempre San Juan fue el barrio donde vivía la gente, pues, intelectuales, los pudientes y la gente que tenía, pues, académicamente más preparado, hablamos sí, porque más pudiente. Sí, pero yo creo que lo de académicamente más preparados viene porque la economía también era más, es decir, siempre parecía que los pobres eran los tontos y los ricos eran los listos, por el hecho de que los ricos tenían acceso a la cultura, lógicamente, mientras que los pobres, pues, alguno que otro. ¿Te gusta lo que ves? Sí, claro, claro. Esa plaza, por ejemplo, que está ahí afuera, de este edificio, para mí ha sido motivo de más de una inspiración. Entre otras cosas porque por ahí pues pasé mi juventud. La pandilla, nos reuníamos, la pandilla de amigos típica del instituto, nos reuníamos en esta plaza. Pues ahí pues podría decir que me enamoré y han pasado tantas cosas en esa plaza que bueno, que al final la ciudad va pasando a ser parte de uno, ¿no? Porque vas dejando en ella tu vida de algún modo, ¿no? Julio, me apetece escuchar algunos de los relatos que has hecho en poesía o que has dedicado a tu mujer. Sí, bueno. Me imagino que para ti será algo evidentemente muy emotivo, ¿no? Hombre, claro, sobre todo por lo que significa haber convivido con alguien con quien hemos intentado compartirlo todo, con altibajos como ocurre en todas las parejas. Ya que me lo mencionas, pues te voy a leer algo que escribí después que ella falleció, hace 5 años y medio, hizo ya, bueno, hará ahora el 12 de noviembre. Y este poema tiene que ver con esa plaza que tenemos aquí afuera de este edificio. Dice: vuelven a mí las trenzas de tu pelo, vuelven a mí tu blusa, aquella falda y aquel andar de tímida gacela que apenas si roza el suelo cuando anda. Vuelves a mí, mi amor, en tu mirada, en los ojos de aquella adolescente, en tus manos que son los asideros de mi alma, en el cielo de tu frente. Vuelves a mí, mi amor, en aquel banco de la plaza, temblaban los laureles, a entregarme tu mano con la fuerza, la ternura que ahora me sostienen. Vuelves a mí, mi amor, y más radiante que aquel día, aquel sol y aquella playa en que guardé en el nido de mi mano aquel beso inocente que me dabas. Y remontando el vuelo, hasta mí viene otro beso, mi amor, aquella puerta. Vuelven a mí tu calle y tu ventana, tus margaritas, la acequia y tu huerta. Julio, sencillamente emotivo y bueno. Y lo estabas leyendo al mismo tiempo, y yo me estaba formando ya
una película en mi mente de esos niños que se enamoran, ¿no? En la infancia, en la juventud y que... Sí, es que fue, pues eso, el despertar de la adolescencia, encontrarnos de casualidad, porque ella era hermana de una chica que venía a las reuniones de la pandilla, hoy es mi cuñada, y bueno, pues ahí surgió lo que surgió y fueron 42 años de compartir. Y bueno, pues yo creo que son unos cuantos años. El tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Sí, sí, pasa rápido. Pero bueno, es la vida. Ahora ocurre que sigue estando, por eso el libro que contiene el poema se llama Amorosa Presencia, porque sigue estando. Aunque hay nuevos amores incluso, y te puedes volver a enamorar. Pero eso no significa renuncia a lo vivido, ¿no? Significa sencillamente que seguimos vivos y que seguimos caminando. Y también, Julio, me consta que has escrito cosas muy bonitas a nuestra tierra canaria y por supuesto a esta tierra que te vio nacer, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo con eso tengo también como cierta prevención, porque posiblemente yo caigo en todos los tópicos habidos y por haber, pero a veces echo de menos la canción que rompa un poco esos tópicos, ¿no? Y que busque a la gente. La gente del campo y del mar. Sí, de todos lados, porque somos un pueblo. Sí. Y como pueblo incluimos, igual que ocurre con esta ciudad. Tú dices Telde, ¿y qué dices? Dices ciudad, pero cuando estás diciendo ciudad no son solo los edificios de los que hablábamos antes, sino son la gente que camina, ¿no? Y bueno, pues esa gente que camina es la que me importa. Si te parece, pues te leo, sí, por favor. Te leo algo dedicado a Canarias, justamente, ¿no? Nunca he podido cantarte coplas de almíbar y miel, ni decir que eres vergel, aunque alguna vez lo fuiste. Te reconozco en el triste caminar del campesino y en ese estrecho camino que es un sendero hacia adentro. En el silencio te encuentro de los viejos marineros que transitan los senderos de la mar y sus entrañas y acogen a las extrañas gentes que vienen de afuera. Te reconozco en la estera, en el libro y en el sacho y en ese triste muchacho que busca a quien parecerse, porque a fuerza de creerse menos que otro en esta vida, el pueblo canario olvida que es pueblo y que sus costumbres deben ser luz que le alumbre en su andar hacia el futuro, y es mejor lento y seguro. Nos ganamos por pausados títulos de aplatanados, y cuando hubo cultura que nos colocó a la altura de arrancarnos los complejos, nos miramos en los viejos y anduvimos con la gente, quedando como prudentes en el decir y el obrar, porque quien supo escuchar entendió lo que dijimos, y casi nunca tuvimos por sabio a aquel que se explaya, porque el que sabe se calla. Oradores pocos fuimos. Te reconozco en el patio, en los geranios, las lajas y en aquellas horas bajas de sol oliendo a café, cuando a mi abuelo se ve venir arrimando a casa y mi abuela con la taza echando humito lo espera sentada en la cantonera como cuando era una moza. Te reconozco en la choza, la dulce sombra y la roca con que Estebanes convoca a tu esencia en el terruño. Te reconozco en el puño de gofio que mató el hambre y en este anónimo enjambre de seres que se levantan a trabajar y que cantan, porque son pueblos sin más. Y el cadencioso compás de aquellas viejas tonadas, aunque fueron heredadas, en nosotros se enraizan, se ahondan y ralentizan la vibrante malagueña, y cada nota se preña de sentimiento y ternura en la folía que apura el dolor y lo sublima, porque al tiempo que lastima, como el llanto en la amargura, es un bálsamo que cura los padeceres del alma,
y en la sombra de la palma te reconozco. Y a veces creo que no te mereces el amor que te profeso y te dejo junto al beso el reproche que te hiere. Solamente a quien nos quiere se le permite este exceso. Bueno, Antonio, como he podido comprobar, Julio Pérez es un escritor que roza distintas ramas de la literatura. Sobre todo lo hace más enfocado, más de lleno en la poesía. Brillantes personas que hay aquí en Telde. Pues, la ha habido y la sí, siguen habiendo. Pues mire, Telde fue conocida a lo largo de la historia como la ciudad del libro, la ciudad de los poetas. Decía un gran poeta teldense, Saulo Torón, que en Telde quien no era loco era poeta, porque se da muchísimo el gusto por la literatura, por la lectura, las tertulias literarias y la creación literaria. Pues Montiano Placeres Torón, Saulo Torón, Fernando González, Hilda Sudán, Pino Blanco Jardín, Patricio Pérez Moreno y tantos otros poetas formaron lo que se llamó la Escuela Lírica de Telde. Y heredero de esa Escuela Lírica de Telde es nuestro amigo, nuestro compañero Julio Pérez Tejera, que sigue con esa idea de los teldenses de que la poesía es una forma muy digna de expresarse y lo hace de una forma sentimental, íntima, cargado de sentimentalismo y acordándose no solamente de las gentes, del paisaje, sino también del paisanaje. Y eso nos llevaría a un lugar literario por excelencia, el barrio de San Francisco. San Francisco es un relicario del pasado, se conservó intacto y además es un gran museo al aire libre de la arquitectura doméstica canaria. Voy a hablarle de un edificio que es la iglesia franciscana, iglesia de 2 naves, iglesia en donde muchas cosas nos hablan de la forma de construir de los franciscanos que nos venían de América. Y su interior se puede comprobar que hay mucho de Guatemala, de Honduras, de México en su construcción. Después, alguna casa noble posterior a su primigenia, ¿no? Ya del siglo XIX, la casa de la familia Amador, la casa que llamamos del Pino o cuartel de la Guardia Civil, o también la casa de Doña Dolores Sal. Son casas que imitan a las de San Juan. Pero después hay casas de herreros, casas de carpinteros, casas de ebanistas, casas donde se trabajó la alfarería, que eran casas muy pequeñas, de 2 o 3 habitaciones y un pequeño patio para organizar el resto del hogar. Como digo, la lectura es diferente a la de San Juan, porque en San Juan sí hay manifestaciones cultas de la arquitectura. En cambio, en San Francisco, la humildad de sus moradores hacen que aquellas casas, blancas como la nieve, herederas de la cultura más popular, pues deje ese tipo de construcción.
Muy bien, pues don Antonio, cronista oficial de la ciudad de Telde, muchísimas gracias por darnos todo este tipo de detalles. Yo creo que son muchas las personas que ahora mismo pues han aprendido un poco más de la ciudad de Telde y sobre todo en este programa, porque no podemos abarcar todo lo que es Telde en un solo programa, en este programa dedicado al casco histórico, a la ciudad, a la zona donde todo comenzó, me reitero de nuevo, como ha sido pues San Juan y San Francisco. Voy a terminar, si le parece, con un dicho que a manera de chanza decían nuestros bisabuelos. Cuando venía alguien a Telde para tomarles el pelo, gritaban aquello de Telde, París y Londres, las tres capitales de Europa. Y cuando, extrañados por decir esa barbaridad, preguntaban, ¿y las demás ciudades del mundo? Los de Telde decíamos, pueblillos que han ido creciendo. Eso define mucho el patrioterismo que tenemos los teldenses hacia nuestra ciudad. No el chauvinismo. También. Muchas gracias y bienvenido a la ciudad de Telde. Muchas gracias, un placer. The loneliest times and all the ones without you. Ya han podido ustedes comprobar a través de las imágenes que les hemos ofrecido y de los relatos también de las personas que han participado hoy en Vivir en Canarias. El casco histórico de Telde es para visitarlo, como muchos otros lugares del archipiélago canario. Esto que tenemos aquí a nuestro alrededor, esta parte arquitectónica, es un patrimonio de todos los canarios. Así que debemos de cuidarlo, como decía hoy en este programa. A veces estas zonas de los cascos históricos de los distintos municipios canarios se pierden y muchas personas no las visitan porque las nuevas viviendas las van rodeando, las carreteras, las vías nuevas, pues son mucho más fáciles, más cómodas para transitar y no nos molestamos en aparcar un momento el coche y acercarnos hasta estos lugares donde habitualmente caminando es la única forma que se puede acceder a ellos. Bueno, hagamos ese recorrido, merece la pena porque nos vamos a quedar encantados y vamos a disfrutar de una jornada especial. Vengan a Telde, vengan concretamente a este casco histórico de Telde y comprobarán ustedes que aquí también la historia está viva.
Audioguía de Canarias. Totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Cicar. Siempre contigo.